Nos encontramos acá en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, con David Cusato. David es el director de la Casa de América aquí en la capital de la Unión Europea. David, gracias por concedernos esta entrevista. Y para empezar, contémosle a la opinión y a la gente, a los ciudadanos, ¿qué hace la Casa de América en Bruselas? ¿Cuál es la misión de la Casa de América? Sí, la misión de la Casa de América Latina en Bruselas es, antes que nada, un centro sociocultural. Es la institución más antigua aquí en Bruselas y en general en Bélgica, eh, que se formó por los años 1974 con la llegada de los refugiados políticos chilenos que fueron recibidos por la solidaridad internacional y en particular la solidaridad bélgica. A partir de la llegada de esos refugiados existía ya un centro que se llamaba Centro Europeo de Estudiantes Latinoamericanos, Seúl. Las personas que llegaban refugiadas acá, estamos hablando de la época de la dictadura en Chile, ¿no? De hecho, usted es chileno Sí, también. sí. Yo soy chileno, yo llegué como refugiado político en el año 1974, es decir, 6 meses después del golpe de Estado. Era uno de los más jóvenes refugiados políticos y esa llegada de refugiados permitió que se organizara y se creara la Casa de América Latina. Entonces la Casa de América Latina en aquellos años, te estoy hablando del año 74, 75, 76, eh, centraba su actividad en desarrollar una solidaridad hacia América Latina y en particular para denunciar las violaciones de los derechos humanos que se producían con los regímenes militares que existían ya en esa época en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en otros países centroamericanos. Bueno, justamente Colombia es un país que tiene una problemática muy seria en materia de derechos humanos y hoy la extracción minera de las grandes multinacionales viene afectando muchas comunidades indígenas, campesinos, ciudadanos y esta información pues se desconoce en la comunidad europea. Y como parte de esta misión y parte de esta entrevista, pues la pregunta es, para todos estos líderes sociales en Colombia, ciudadanos, líderes campesinos, mineros, indígenas, que se vulneran sus derechos, los están asesinando, más de 135 asesinados, y esas son cifras de Naciones Unidas, pero pueden ser muchos más que no tenemos en las estadísticas, líderes sociales en los últimos meses. ¿Cómo estas personas pueden pedir protección internacional y la Casa de América acá en Bruselas, en Bélgica, de alguna manera tiene puertas abiertas para estas personas? Mira, tenemos puertas abiertas en términos generales porque nosotros, nuestras actividades están centradas, entre otras cosas, para entregar una información objetiva y fidedigna sobre la situación actual en América Latina. Y en el caso particular de Colombia, nosotros organizamos de manera continua y permanente desde hace muchos años conferencias sobre la situación en Colombia, ya sea conferencias que tratan el problema agrario, con las violaciones y los asesinatos que sufren los líderes agrarios en Colombia, ya sea sobre el problema actual de las negociaciones de paz, las que se realizaron entre el Estado colombiano y la FARC y las que se realizan hoy día entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, como presentar un cuadro general y objetivo de la situación actual en Colombia. ¿Cómo lee usted el proceso de paz de Colombia en este momento? Un proceso de paz que es positivo, pero a condición de que el Estado realmente se comprometa a desarrollar los acuerdos. Y en ese comprometimiento hay un capítulo que me parece que es importante, que es la redistribución de tierras a los campesinos, ¿ya? En las zonas campesinas donde la pauperación de los campesinos es la más grave. Hay acuerdos concretos y esos acuerdos dependerán de la manera como el Estado colombiano y el gobierno colombiano se posesione frente a la resistencia de los caciques locales. Nosotros sabemos que hay regiones donde los propietarios de tierra, los latifundistas,
se oponen a esos acuerdos y a través de sus instrumentos de represión, los paramilitares, este último tiempo han venido asesinando líderes agrarios. Nosotros tratamos de denunciar esa situación a través de nuestras conferencias, nuestros artículos que realizamos, y también hay otros organismos que, conectados directamente, por ejemplo, con el Parlamento Europeo, con parlamentarios europeos, abren un foro de diálogo al interior del Parlamento Europeo y donde se puede presentar y denunciar estas situaciones que crean zozobra, violencia en la ciudadanía en Colombia. David, yo quiero contarle que en Colombia está Renzo, en Tolima, que se sacó adelante una consulta popular y se frenó que una gran multinacional de oro hiciera explotación en Cajamarca. Tenemos muchos líderes más, está Fabián Monroy en Chiquinquirá, que es una ciudad en el centro del país donde no hay agua, y esto ha traído una pandemia, una afectación gravísima, porque se secó una laguna, la laguna de Fúquene. En el valle de Sogamoso tenemos la problemática pues no solamente de la quema de residuos tóxicos por parte de Holcim, sino de la falta de autoridad ambiental y una epidemia de cáncer de más de 18.000 personas en un corredor industrial muy grande. Y así como todos estos problemas, el agro, los campesinos, se hizo un paro liderado por César Pachón en el año 2013. El propio presidente de la República firmó acuerdos que no cumplió de ninguna manera. El asbesto. El asbesto es terrible, nos está matando, está prohibido acá en Europa, pero allá en Colombia, ¿cuántas personas? Ahí está Daniel, esposo de Ana Cecilia Niño, y acá pues hemos sido acogidos por ONGs como Vivos, con quienes hemos trabajado, pero cuando hemos llegado a espacios diplomáticos como la oficina del embajador Rodrigo Rivera, no encontramos la atención que se merece frente a estos temas. Hay un interés por vender un lobby internacional acá en Bélgica y en Bruselas, de vender una gran imagen, pero miren todos estos problemas. Ustedes hacen foros, ustedes hacen visibles, veo acá incluso publicidad de líderes reconocidos en Colombia que han venido a dar conferencias en su oficina. Esto es muy valioso, pero ¿cuál es el análisis que usted puede, cuál es su apreciación frente a, desde México hasta Argentina, ¿no? ¿Cómo se hace esa lectura a nivel latinoamericano de esta problemática social, ambiental, minera? Porque pareciera que todos los países tienen mucho en común. Hay un denominador común que es la aplicación desde México hasta Chile, desde América del Norte hasta el Cono Sur. Hay una aplicación de una política común que es el desarrollo de vastos programas de explotación minera que no tienen en cuenta el medio ambiente, que no tienen en cuenta lo que causa en el medio ambiente una explotación desenfrenada y que no tienen en cuenta a la población local. Y ese fenómeno lo encontramos en México, lo encontramos en Guatemala, se encuentra también en Colombia, como en Perú o en Ecuador. Nosotros en ese sentido nos hacemos partícipe de esa situación, como organizando conferencias donde invitamos a líderes sindicales, líderes campesinos, líderes indígenas, que aprovechan de una visita en Europa para que aquí en la Casa de América Latina presenten y den a conocer la situación que ellos viven directamente. Es un aporte que realizamos a esa problemática, pero es una problemática general en América Latina y que merece una respuesta mucho más amplia, primero de las organizaciones locales y el tejido social en América Latina, sí. y además poder desarrollar una estructura a nivel internacional que permite y facilite la comunicación y la transferencia de información para que se pueda entregar acá una información mucho más real, más fidedigna, para contrarrestar a esos lobbying de las multinacionales, como por ejemplo el CIM, que es importante en Europa, que es importante en Bélgica, y que aquí hacen aparecer sus intervenciones productivas en América Latina como un aporte al progreso del país, porque eso genera productividad, genera fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que aplican políticas
medioambientales y políticas de control de calidad que jamás aquí en Europa se atreverían a aplicar y se permiten de aplicarlas allá porque los controles de calidad son menores. Pues David, muchísimas gracias. Es David Cusato, quien es el director de la Casa de América aquí en Bruselas, la capital de la Unión Europea, en Bélgica. Muchas gracias por atendernos, por recibirnos en su oficina y por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes.